Bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías, su puente hacia las vidas más extraordinarias que han marcado el curso de la historia. Soy su anfitrión, Daniel Ugarte, y hoy les invito a sumergirse en una travesía a través del tiempo, al corazón del Imperio Romano, para descubrir la vida de uno de sus más distinguidos emperadores y filósofos, Marco Aurelio. Marco Aurelio, una figura emblemática cuya vida se entreteje con los hilos de la filosofía estoica, el poder imperial y una humildad inquebrantable, nos ofrece una perspectiva única sobre cómo la sabiduría y la autoridad pueden coexistir en armonía. Su reinado, marcado por desafíos tanto en el frente bélico como en el ámbito de la gestión interna del imperio, se convierte en un testimonio de liderazgo, resiliencia y búsqueda constante del bien común. En este episodio, no solo haremos foco en los 10 puntos clave de su vida y obra, sino que también tejeremos conexiones con nuestra realidad actual, demostrando cómo las enseñanzas de Marco Aurelio pueden servirnos de guía en los desafíos contemporáneos. Desde su ascenso al trono imperial hasta sus reflexiones más íntimas plasmadas en meditaciones, cada faceta de su existencia nos ofrece lecciones valiosas sobre el poder, la ética y la introspección. Así que prepárate para un viaje inspirador que no solo te educará sobre el pasado, sino que también te proporcionará herramientas para navegar el presente con mayor sabiduría y comprensión. Sin más preámbulos, adentrémonos en la vida de Marco Aurelio, el emperador filósofo cuya voz aún resuena con claridad milenios después de su paso por este mundo. En el vasto tapiz de la historia romana, pocas figuras resaltan con la claridad y la profundidad de Marco Aurelio, cuyo camino hacia el poder se asemeja más a una odisea filosófica que a una mera sucesión política. Nacido en el seno de una familia de estatus consular, Marco Aurelio no era ajeno a los corredores del poder desde su infancia. Sin embargo, lo que verdaderamente lo distinguió desde sus primeros años fue su insaciable sed de conocimiento y una predisposición hacia la filosofía estoica, una pasión que lo definiría tanto como hombre como gobernante. Educado por los más brillantes mentores de su época, incluyendo al propio Frontón y Herodes Ático, Marco Aurelio se sumergió en el estudio de las artes, la literatura, la filosofía y la política, preparándose no solo para gobernar un imperio, sino para hacerlo con sabiduría y justicia. Esta preparación temprana fue crucial, ya que su destino tomaría un giro inesperado cuando el emperador Adriano lo seleccionó, primero indirectamente a través de su sucesor Antonino Pío, como parte de una cadena sucesoria cuidadosamente planificada. El ascenso de Marco Aurelio al poder no fue, por tanto, el resultado del azar o la ambición personal, sino el producto de una visión a largo plazo por parte de sus predecesores, quienes vieron en él no solo a un futuro emperador, sino a un líder capaz de guiar a Roma con equidad y perspicacia. Su adopción por Antonino Pío, que lo convirtió en su heredero, no fue solo un acto de reconocimiento político, sino también un voto de confianza en su carácter y en su filosofía de vida. Cuando finalmente ascendió al trono en el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio estaba preparado no solo para enfrentar los desafíos del imperio, sino para hacerlo de una manera que reflejara sus profundos compromisos éticos y filosóficos. Este tránsito de un joven estudioso a emperador no fue simplemente un cambio de rol, sino una manifestación de cómo los ideales de sabiduría, justicia y responsabilidad pueden y deben informar el liderazgo. Así, el origen y el ascenso al poder de Marco Aurelio nos enseñan una lección vital, que el verdadero liderazgo nace no solo de la posición o el poder, sino de la profundidad del carácter y la claridad de la visión. En nuestro mundo contemporáneo, donde los desafíos son muchos y complejos, la historia de Marco Aurelio nos recuerda la importancia de prepararse con diligencia, gobernar con sabiduría y vivir con integridad. Si el ascenso de Marco Aurelio al poder es una historia de preparación y destino, su abrazo de la filosofía estoica es un testimonio de la búsqueda del hombre por significado y guía en medio del tumulto de la existencia. El estoicismo, con sus raíces en las enseñanzas de Zenón de Sitio, no era para Marco Aurelio simplemente un conjunto de doctrinas filosóficas, sino un camino de vida, una brújula que lo guiaba tanto en los momentos de tranquilidad como en los de crisis. La filosofía estoica enfatiza la virtud, la sabiduría y el dominio de uno mismo, proponiendo que el bienestar humano se logra al vivir en armonía con la naturaleza y reconociendo que solo podemos controlar nuestras propias acciones y respuestas. Para Marco Aurelio, este enfoque se convirtió en el núcleo de su ser, influyendo en cómo enfrentaba desafíos políticos, personales y militares, siempre buscando actuar con rectitud, justicia y compasión. Sus meditaciones, aunque nunca destinadas a la publicación, ofrecen una ventana a su alma y un mapa de su mente.
Este conjunto de reflexiones personales revela a un emperador luchando con sus responsabilidades, buscando sabiduría en la simplicidad del estoicismo y encontrando consuelo en la aceptación de que, aunque no podemos controlar el mundo a nuestro alrededor, podemos gobernar nuestras reacciones ante él. En el mundo moderno, donde el ruido y la prisa a menudo nos alejan de la introspección, las enseñanzas de Marco Aurelio resuenan con una claridad sorprendente. Nos recuerdan la importancia de la autodisciplina, la importancia de reconocer lo que está dentro de nuestro poder cambiar y la liberación que viene de soltar aquello que no podemos controlar. El estoicismo de Marco Aurelio no era un retiro del mundo, sino un manual para vivir dentro de él con integridad y propósito. En una era de incertidumbre, sus palabras nos instan a buscar la fortaleza en nuestra propia resiliencia, a encontrar la paz en la aceptación y a perseguir la virtud como el bien supremo. Así, al sumergirnos en la filosofía estoica de Marco Aurelio, no solo entendemos mejor al hombre y al gobernante, sino que también encontramos lecciones atemporales sobre cómo enfrentar la vida con coraje y serenidad. En cada página de sus meditaciones, descubrimos un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones, un recordatorio de que, a pesar de los siglos que nos separan, la búsqueda humana de significado y virtud es eterna. En el corazón de la historia de Marco Aurelio yace una paradoja fascinante, el líder de uno de los mayores imperios del mundo antiguo, dedicado no a la expansión de sus fronteras mediante la conquista, sino al fortalecimiento de su espíritu a través de la filosofía. Marco Aurelio no era un emperador ordinario, era un emperador filósofo, cuya gobernación se vio profundamente influenciada por los principios estoicos de virtud, autodisciplina y sabiduría. Imaginen por un momento la complejidad de gobernar el vasto imperio romano, con sus innumerables desafíos, desde invasiones hasta pestes, y al mismo tiempo, dedicarse a la contemplación filosófica. Marco Aurelio demostró que no solo era posible, sino que esta combinación de roles podía ser la clave para un liderazgo compasivo y efectivo. Sus meditaciones, escritas en los campos de batalla y en momentos de reflexión íntima, no eran meros ejercicios personales, sino un manual sobre el arte de gobernar. En ellas, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza de la vida, la importancia de la justicia, la aceptación del destino y la necesidad de actuar de acuerdo con el bien común. Estas no eran solo teorías abstractas para él, eran principios vividos que guiaban cada decisión, cada ley y cada acción durante su reinado. Este enfoque filosófico al liderazgo le permitió a Marco Aurelio mantener la estabilidad dentro del imperio y enfrentar adversidades con una serenidad que inspiró a sus contemporáneos y a generaciones futuras. Su legado como emperador filósofo nos enseña que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la maestría de uno mismo. Nos muestra que los grandes líderes no son aquellos que buscan la gloria personal, sino aquellos que sirven a su pueblo con humildad y sabiduría. Hoy, en un mundo que a menudo valora el éxito por el poder y la posesión, la vida de Marco Aurelio resuena como un recordatorio poderoso de que el liderazgo auténtico y efectivo proviene de un profundo compromiso con valores intemporales. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo podemos aplicar la filosofía estoica para enfrentar nuestros desafíos personales y colectivos con integridad y compasión. La paz nunca es un estado permanente en la historia de la humanidad, y el reinado de Marco Aurelio no fue la excepción. Uno de los mayores desafíos que enfrentó este emperador filósofo fueron las guerras germánicas, una serie de conflictos prolongados que pusieron a prueba la fortaleza del Imperio romano contra las tribus germánicas en sus fronteras norteñas. Imagine por un momento el escenario, vastos y fríos territorios, el choque de aceros, y el estruendo de los ejércitos en movimiento. Marco Aurelio, a pesar de su inclinación hacia la paz y la filosofía, se vio obligado a tomar las armas para defender su imperio. Estas guerras no fueron meramente batallas por territorio, fueron choques de culturas, ideologías y formas de vida. A lo largo de estas campañas, que se extendieron por gran parte de su reinado, Marco Aurelio demostró una notable capacidad de liderazgo y estrategia militar. Pero lo que verdaderamente distingue su conducta en el campo de batalla es cómo logró equilibrar la necesidad de la guerra con su compromiso con los principios estoicos de justicia y compasión. Incluso en medio del conflicto, se esforzó por tratar a los prisioneros con humanidad y buscar soluciones pacíficas siempre que fuera posible. Estas guerras también sirvieron como telón de fondo para algunas de sus reflexiones más profundas, plasmadas en sus meditaciones.
En ellas, Marco Aurelio contempla la naturaleza efímera de la vida, la importancia de la virtud y el deber, y cómo enfrentar el sufrimiento y la adversidad con fortaleza y ecuanimidad. Para él, la guerra no era una oportunidad para la gloria personal, sino un llamado al servicio, una prueba de carácter y un recordatorio de las responsabilidades que conlleva el poder. La manera en que Marco Aurelio manejó las guerras germánicas es un testimonio de su grandeza no solo como líder militar, sino también como ser humano. Enfrentó la adversidad no con odio o deseo de venganza, sino con un enfoque en la protección de su pueblo y la búsqueda de la paz. Su legado en este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo los líderes de hoy pueden enfrentar los conflictos contemporáneos con sabiduría, compasión y un compromiso inquebrantable con los principios éticos. En medio del tumulto de guerras y conflictos, el reinado de Marco Aurelio se vio aún más desafiado por un enemigo invisible y devastador, la peste antonina. Esta pandemia, que arrasó el Imperio Romano alrededor del 165 DC, marcó uno de los momentos más sombríos y difíciles de su era, cobrándose millones de vidas y dejando una huella indeleble en la historia romana. Imaginemos por un momento la magnitud de esta crisis. Una enfermedad despiadada que no respeta rango ni riqueza, que se esparce con rapidez por las provincias, sembrando el terror, la desolación y la muerte. El impacto de la peste fue monumental, afectando no solo la salud de la población, sino también la economía, la defensa y la cohesión social del imperio. Frente a esta calamidad, Marco Aurelio se destacó no solo por su liderazgo administrativo y militar, sino también por su compasión y su humanidad. Consciente del sufrimiento de su pueblo, tomó medidas para aliviar el dolor y la desesperación, desde la implementación de ayudas financieras hasta el fortalecimiento de los servicios médicos y el apoyo a las provincias más afectadas. Pero quizás, lo más notable de su respuesta fue cómo la peste antonina influyó en su filosofía y reflexiones personales. Para Marco Aurelio, esta tragedia era un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos y morales. Sus escritos durante este periodo reflejan una profunda introspección sobre el deber, la mortalidad y la necesidad de enfrentar adversidades con coraje y dignidad. La peste antonina, entonces, no solo probó la resiliencia del Imperio Romano bajo el liderazgo de Marco Aurelio, sino que también ofreció una oportunidad para la reflexión sobre la condición humana, el valor de la vida y el significado de la muerte. En nuestras propias luchas contemporáneas con pandemias y crisis, las lecciones de Marco Aurelio resuenan con una claridad sorprendente, recordándonos la importancia de la compasión, la unidad y el liderazgo ético frente a la adversidad. En el mosaico de logros que compone el reinado de Marco Aurelio, su legado jurídico brilla con luz propia, ofreciendo una ventana hacia su alma como gobernante y filósofo. En un tiempo en que el poder absoluto podía fácilmente corromper, Marco Aurelio se esforzó por infundir en el derecho romano principios de humanidad, justicia y equidad, principios que resonaban profundamente con su filosofía estoica. Consideremos por un momento el contexto de su imperio, un vasto dominio donde las leyes no solo regían la vida cotidiana, sino que también reflejaban los valores y la moralidad de la sociedad. Marco Aurelio entendió la ley no solo como un instrumento de poder, sino como un medio para promover el bienestar y la justicia entre sus ciudadanos. Su enfoque reformista se centró en proteger a los más vulnerables, incluyendo esclavos, mujeres y niños, y en asegurar que el poder judicial actuara con imparcialidad y benevolencia. Una de sus reformas más significativas fue la introducción de medidas para limitar la autoridad de los propietarios sobre sus esclavos, incluyendo la creación de tribunales especiales para atender las quejas de estos últimos contra abusos. Además, mejoró las leyes relativas a la herencia y la tutela, ofreciendo una mayor protección a las familias y fortaleciendo el tejido social del imperio. Estas acciones legales, aunque pueden parecer modestas a nuestros ojos modernos, fueron revolucionarias en su tiempo. Reflejaban la creencia de Marco Aurelio de que la justicia y la equidad no eran meras ideas abstractas, sino principios activos que debían guiar el gobierno de los pueblos. Su visión del derecho como herramienta para el mejoramiento de la sociedad se adelantó a su tiempo y dejó una huella indeleble en el desarrollo posterior del derecho romano y, por extensión, en las bases del derecho occidental. El legado jurídico de Marco Aurelio nos recuerda que el liderazgo efectivo y ético implica más que la gestión de crisis o el mando en el campo de batalla. Implica también la creación y reforma de instituciones que reflejen y promuevan valores universales de justicia y humanidad.
En un mundo donde la injusticia aún prevalece en muchas formas, la vida y obra de Marco Aurelio se erigen como un faro de inspiración, instándonos a perseguir una sociedad más justa y equitativa para todos. En el corazón de la herencia que Marco Aurelio dejó al mundo, se encuentran sus Meditaciones, una obra maestra de la filosofía estoica y uno de los textos más profundos y personales en la historia del pensamiento humano. Escritas no para el público, sino como un diario personal de autoexamen y reflexión, estas meditaciones ofrecen una ventana directa al alma de un emperador que, a pesar de su inmenso poder, buscaba guía y consuelo en la filosofía. Imagine, por un momento, a este líder del mundo antiguo, enfrentando las presiones y responsabilidades de gobernar un imperio, encontrando tiempo para plasmar en palabras sus luchas internas, sus dudas, y su búsqueda constante de virtud. En sus escritos, Marco Aurelio reflexiona sobre temas universales como la mortalidad, la virtud, la paciencia, y la naturaleza del ser humano, ofreciendo consejos y pensamientos que, sorprendentemente, no han perdido su relevancia a lo largo de los siglos. Lo que hace a las meditaciones tan poderosas y perdurables es su honestidad y su universalidad. Marco Aurelio no se presenta a sí mismo como un sabio inalcanzable, sino como un ser humano común, luchando con las mismas preguntas y desafíos que enfrentamos todos. Sus palabras resuenan con una claridad y una sinceridad que trasciende el tiempo y la cultura, conectando con lectores de todas las épocas. Su obra es un recordatorio de que, en el ajetreo de nuestras vidas, en los desafíos y las alegrías, en nuestras luchas por el poder o la relevancia, los verdaderos logros no se encuentran en las victorias externas, sino en la conquista de nosotros mismos. Nos enseña la importancia de la autorreflexión, de vivir de acuerdo con nuestros principios, y de enfrentar la vida con ecuanimidad y fortaleza de carácter. Las meditaciones de Marco Aurelio no son solo un legado de sabiduría antigua, sino una guía práctica para la vida moderna, ofreciéndonos herramientas para manejar el estrés, las adversidades y nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, sus palabras actúan como un faro de luz, guiándonos hacia una vida más reflexiva, compasiva y significativa. La historia de Marco Aurelio no estaría completa sin adentrarnos en el ámbito más personal de su vida, su familia. Como emperador, esposo y padre, las relaciones familiares de Marco Aurelio jugaron un papel crucial no solo en su vida personal, sino también en el destino del Imperio Romano. Su matrimonio con Faustina la Menor fue prolífico, dando lugar a numerosos hijos, entre ellos su sucesor, Cómodo. Imagine, por un momento, el desafío de equilibrar los deberes de un emperador con los de un padre de familia en un tiempo donde la política y lo personal estaban intrínsecamente entrelazados. Marco Aurelio, en su papel de padre, se enfrentó a una tarea monumental: preparar a sus hijos para la vida en la corte imperial, inculcándoles los valores estoicos que él mismo practicaba. Sin embargo, la historia nos muestra que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el resultado fue mixto, especialmente en el caso de Cómodo. La sucesión de Marco Aurelio a Cómodo marca un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano, pasando de la era de los 5 buenos emperadores a un periodo más tumultuoso. Este cambio resalta la complejidad de la herencia y el liderazgo, así como la incertidumbre inherente al legado humano. A pesar de sus logros filosóficos y administrativos, la elección de Marco Aurelio de Cómodo como su sucesor es a menudo vista como una de sus decisiones más cuestionables. Este aspecto de su vida nos recuerda que incluso las figuras más grandes de la historia enfrentaron desafíos personales y cometieron errores. La historia de su familia y sucesión nos enseña sobre la importancia de la educación y la influencia, pero también sobre la imprevisibilidad de cómo estas influencias se manifestarán en las generaciones futuras. La relación de Marco Aurelio con su familia, y especialmente su preparación de Cómodo para el trono, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y las expectativas que colocamos en los hombros de nuestros sucesores. En un mundo donde las dinastías políticas y empresariales aún juegan un papel prominente, la historia de Marco Aurelio y su familia resuena con preguntas contemporáneas sobre liderazgo, legado y la compleja intersección entre lo público y lo privado. Al aproximarnos al crepúsculo de la vida de Marco Aurelio, nos encontramos ante el cierre de un capítulo significativo en la historia del Imperio Romano. En el año 180 después de Cristo, durante una campaña en Vindobona, la actual Viena, Marco Aurelio falleció, dejando tras de sí un imperio en paz, pero al borde de importantes cambios.
Su muerte no solo marcó el fin de su reinado, sino también el final de la era de los 5 buenos emperadores, una época recordada por su estabilidad, prosperidad y gobernanza filosófica. Imaginen por un momento la escena, el emperador filósofo, en su lecho de muerte, reflexionando sobre su vida, sus decisiones y el destino de un imperio que había guiado a través de tiempos tumultuosos. La muerte de Marco Aurelio no fue simplemente el final de una vida, sino el principio de un legado que trascendería su existencia mortal. Este legado, sin embargo, se vio inmediatamente desafiado por la ascensión de su hijo Cómodo, cuyo reinado contrastaría marcadamente con el de su padre, marcado por el exceso y la decadencia, llevando al imperio a un periodo de crisis y conflicto. A pesar de esto, la influencia de Marco Aurelio ha perdurado mucho más allá de las vicisitudes de su sucesión. Sus meditaciones han inspirado a innumerables líderes, pensadores y ciudadanos comunes a lo largo de los siglos, ofreciendo una guía sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con integridad, fortaleza y compasión. Su vida como un emperador que puso en práctica los principios estoicos de justicia, autorreflexión y servicio al bien común, continúa siendo un modelo de liderazgo ético y filosófico. El legado de Marco Aurelio nos invita a preguntarnos cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra propia vida, cómo podemos enfrentar nuestras batallas personales con ecuanimidad, y cómo podemos liderar en nuestros ámbitos de influencia con sabiduría y compasión. Nos recuerda que, aunque los imperios caigan y las eras cambien, los principios de virtud, justicia y automejoramiento siguen siendo tan relevantes ahora como lo fueron hace milenios. Al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Marco Aurelio, es inevitable preguntarnos, ¿cómo puede un emperador del siglo II después de Cristo seguir siendo relevante en nuestro mundo actual? La respuesta yace no solo en la universalidad de sus reflexiones, sino en la intemporalidad de los principios estoicos que practicó y promovió. En una era de rápidos cambios, incertidumbre global y retos personales y colectivos, las palabras de Marco Aurelio resuenan con una claridad sorprendente, ofreciéndonos guía y consuelo. Su llamado a la autorreflexión, al autocontrol y a la responsabilidad personal ante las adversidades nos ofrece una brújula moral en tiempos donde la ética parece, a menudo, flexible. La práctica de Marco Aurelio de enfocarse en lo que está dentro de nuestro control y de aceptar con ecuanimidad lo que está fuera, nos enseña a enfrentar los desafíos de la vida con una serenidad fortalecida. En el ámbito del liderazgo, la vida de Marco Aurelio sirve como un recordatorio de que el poder y la autoridad vienen con una responsabilidad profunda hacia aquellos a quienes servimos. Su ejemplo nos insta a liderar no con la búsqueda de gloria o reconocimiento, sino con un compromiso inquebrantable hacia el bienestar común y la justicia. Las meditaciones, aunque escritas como notas personales, se han convertido en un manual de vida para personas de todos los ámbitos, demostrando que la búsqueda de la virtud, la paz interior y la comprensión de nuestra propia naturaleza es un viaje universal y atemporal. Marco Aurelio nos muestra que, sin importar nuestra posición en la vida, todos enfrentamos luchas internas, y es a través de la introspección y el desarrollo personal que podemos aspirar a una vida plena y significativa. En conclusión, la relevancia contemporánea de Marco Aurelio radica en su capacidad de hablar a nuestras experiencias humanas más fundamentales, recordándonos que, a pesar de los siglos que nos separan, las cuestiones de cómo vivir una vida buena, cómo enfrentar las dificultades y cómo encontrar significado y propósito siguen siendo las mismas. Su legado es un testimonio de que la sabiduría, la compasión y la fortaleza interior son faros que pueden guiarnos a través de los mares tumultuosos de cualquier época. Para concluir este episodio de nuestro podcast Biografías, hemos navegado a través de la vida y las enseñanzas de Marco Aurelio, el emperador filósofo cuya existencia se entrelaza con los principios estoicos de virtud, justicia y autorreflexión. Desde sus orígenes y ascenso al poder, pasando por su profundo compromiso con la filosofía estoica, hasta sus desafíos en guerras y pandemias, hemos explorado cómo este líder romano aplicó sus principios éticos en cada aspecto de su gobernación y vida personal. Su legado jurídico, las introspectivas meditaciones, su relación con su familia y sucesión, y finalmente, su muerte y la relevancia contemporánea de sus enseñanzas, nos han ofrecido un mosaico de lecciones sobre cómo enfrentar los retos con integridad, cómo liderar con compasión y cómo vivir una vida plena de significado. En este viaje a través de la vida de Marco Aurelio, hemos visto cómo su figura trasciende el tiempo, ofreciéndonos guía y consuelo en nuestro mundo moderno. Su historia es un recordatorio poderoso de que, a pesar de los siglos que nos separan, las cuestiones fundamentales sobre cómo vivir virtuosamente,
Cómo enfrentar adversidades y cómo encontrar propósito y satisfacción en nuestras vidas siguen siendo relevantes. Para finalizar, queremos enfatizar, como lo hacemos al concluir cada episodio, que este ha sido solo un breve recorrido por la vida y obra de Marco Aurelio. Aunque hemos destacado puntos clave, sumergirse en las meditaciones y estudiar su vida en detalle puede ofrecer aún más riquezas y profundidad a nuestra comprensión. Por ello, te animamos a explorar por ti mismo las obras y el legado de este emperador filósofo. En la descripción del episodio encontrarás recursos para comenzar ese viaje. Recuerda siempre que el conocimiento más profundo y transformador se encuentra en la exploración personal de estas figuras históricas y sus escritos, no solo en resúmenes o narraciones. La vida de Marco Aurelio es una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que buscan vivir con propósito, enfrentar la adversidad con serenidad y liderar con sabiduría y justicia. Hasta nuestro próximo encuentro en Biografías.